Buenas tardes, esta es la continuación a la explicación del problema del transporte. Y para ver ese tutorial se asume entonces que ya revisaron el primer tutorial donde se explica cómo se genera la solución inicial con un número de m más n menos 1 variables básicas para poder aplicar el algoritmo simple del transporte, que aquí lo estamos llamando el método de los multiplicadores. La literatura, digamos, que se puede consultar en el libro de Taja, en el libro de investigación de operaciones de Taja, por ejemplo, entre muchos otros. Pero digamos que ese puede ser un referente. Entonces, propiamente lo que necesitamos aquí es aplicar básicamente el mismo esquema de la configuración del algoritmo simplex, pero con las particularidades del problema del transporte. Si recuerdan, en método simplex básicamente lo que trata de identificar es iteración tras iteración y especificar cuál es el criterio de entrada y cuál es el criterio de salida para hacer un cambio de base propiamente en caso de que se requiera. Lo que estaríamos identificando aquí es que el método de los multiplicadores me dice que este es el criterio de entrada. Existe entonces que digamos, un costo reducido que se requiere calcular como en todo tablero simple, lo que en el tablero simple es normal se identifica como ZJ menos CJ. Aquí en este tablero en particular del problema del transporte lo vamos a estar asociando con estos valores de U y de V, que son variables duales asociadas al problema primal del transporte. No vamos a entrar a la mecánica o a la esencia de explicar en qué consiste el problema dual asociado, sino que de pronto vamos a ser un poco más mecánicos en aplicar el algoritmo para encontrar la solución óptima. Entonces hay cosas que no se van a explicar por qué funcionan de esa manera, pero pues se está tratando como de abordar cómo se procede para dar respuesta y encontrar una solución óptima. En este caso, lo primero que deberíamos tener en cuenta es que por lo general se asume que UI es igual a 0. Esas variables U se asocian con cada una de las variables, con cada uno de los nodos de origen. Si recuerdan, en el ejemplo que estábamos manejando eran 3 hilos, entonces debería existir U1, U2 y U3, y habían 4 nodos de destino, entonces deberían existir B1, B2, B3, bueno, V, B corta, V1, V2, V3 y V4. Aquí propiamente lo que nos está diciendo este criterio de entrada es que esto debemos calcularlo para aquellas variables que no son básicas. Si se identifican los costos reducidos de las variables no básicas de esta manera, U más B menos CJ, se debería seleccionar aquella más positiva para que se haga un cambio de base. Esa más positiva lo que nos está indicando es que cuando esa variable se vuelva básica, con seguridad la función objetivo va a mejorar. En este caso, mejorar es que el costo de la siguiente solución sea más bajo. No sabemos si va a ser óptimo, pero sí sabemos que va a ser mejor. Propiamente, digamos que eso es lo que queremos analizar. ¿Cómo llegamos a identificar los valores de tanto de esas variables U y esas variables B, V, que son duales? Lo tendríamos que estar identificando teniendo en cuenta que esta relación como tal es igual a 0 solamente para las variables básicas. Entonces vamos se va a ver un poco más claro con el ejemplo que vamos a desarrollar, pero pues propiamente estas son las generalidades del criterio de entrada. Eso en todo momento tenemos que hacerlo, en todas las iteraciones tenemos que hacerlo para garantizar si se cumplen condiciones de optimalidad y si no se cumplen condiciones de optimalidad, para hacer un cambio de tablero y encontrar una solución mejor hasta que lleguemos a esa solución óptima. El criterio de salida también se define aquí. De pronto pues lo voy a leer un poco rápido, ahora lo vemos en un ejemplo. Entonces propiamente aquí lo que interesa es que ya se identifica con el criterio de entrada qué variable se va a volver básica, y aquí me está diciendo algo importante, y es el hecho de que se debe generar un circuito cerrado que inicie y finalice en la variable básica, construido con lazos horizontales y verticales. Ahí el punto es no diagonales, solamente horizontales y verticales. Y también que tenga como característica que todos los terminales contengan variables básicas actuales, a excepción del primero, que es propiamente la que estamos diciendo que no es básica pero se va a volver básica.
Esta característica es muy importante. Existe exactamente un lazo para cada variable de entrada. O sea que no existen como que muchas posibilidades para que se identifiquen muchos lazos o muchos circuitos asociados con el esquema de salida. Entonces digamos que lo vamos a ver un poco más gráfico de esta manera. Si recuerdan, teníamos las tres soluciones iniciales que se dan por el método de la esquina noroeste, por el método de Vogel y por el método del costo menor. En el caso particular de lo que estábamos obteniendo como resultados, el método de la esquina noroeste nos dio la peor solución inicial entre esos tres métodos, pero de todas maneras estamos partiendo de allí. En esa solución inicial, eso nos estaba brindando la información de los recuadros que están en verde. Esa solución con esos recuadros que están en verde genera un costo de 520. Solamente se está tomando esto como punto de partida para que se observe y se compare qué pasa. Al observar, por ejemplo, un cambio de tablero o una iteración, podríamos estar llegando, por ejemplo, a la solución que estábamos obteniendo con el método del costo menor. Si hubiéramos partido desde ese método como tal, nos hubiéramos ahorrado un paso que implica varios cálculos internos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los valores de las variables duales asociadas. En este caso, cuánto vale U1, cuánto vale U2, cuánto vale U3, cuánto vale B1, cuánto vale B2, cuánto vale V3, cuánto vale V4. ¿Cómo sabemos eso? En primera instancia, U1 siempre lo asumimos como 0. De manera arbitraria le podríamos asignar cualquier valor y eso digamos que no tiene un efecto sobre la configuración de la solución óptima, o en este caso sobre los costos reducidos, que es lo que queremos calcular. Es más fácil pues asumirlo con este valor de 0. Entonces U1 vale 0. Segundo paso, los valores UI más VJ deben ser iguales al costo como tal, pero solamente para las variables básicas. Entonces, ojo, las que están en verde, solamente las que están en verde, este valor de aquí más este valor de acá va a ser igual a este valor de acá. En este momento podríamos estar pensando que borramos toda esta información de lo que tenemos aquí, que ya serían los resultados. En el primer paso solamente tenemos que U1 es igual a 0. Porque este V1 es igual a 10. Porque 0 más este valor de acá tiene que ser igual a este valor de acá. Entonces este tiene que ser obligatoriamente 10. Si este valor de aquí es 10, pues ya tenemos dos variables duales especificadas. Siguiente, podríamos conocer cuál es el valor de V2. Porque V2 vale 2. Porque 0 más 2 es igual a 2. Todavía no podemos saber cuánto vale V3 ni V4. Lo que digamos que es muy importante identificar qué variables básicas hay en este momento. En este momento la siguiente básica que podríamos estar identificando es U2. ¿Por qué U2? Porque ya sabemos que ya sabemos que V2 es 2 y esta variable de aquí más esta variable de aquí debería ser igual a este costo de aquí. Esto es muy repetitivo, pero siempre para las variables básicas. Entonces, ¿cuánto debe ser esto? Si yo sé que este valor más 2 es igual a 7, pues este valor debería ser entonces igual a 5. Siguiente. Todavía no sabemos cuánto vale U3, ni V3, ni V4. Entonces el siguiente sería V3. Si ya sabemos que U2 vale 5 y sabemos que este 5 más este valor de aquí es igual a 9, pues este valor de aquí tiene que ser igual a 4 para que me sume este valor de 9 de aquí. El procedimiento es así extensivo hasta que se complete la tabla. Entonces, este valor de aquí, ¿por qué es 15? Es 15 porque 5 más este valor de 15 tiene que ser igual a este valor de acá, que es 20. Entonces, así se obtiene el 15. Este 15 pues inicialmente no estaba, pero como ya sé que U2 vale 5, entonces este valor de V4 tiene que ser igual a 15 para que la suma de estos dos me dé el costo que está identificado en la esquina superior derecha, que es 20. Teniendo todos esos valores, lo único que nos falta es U3, porque U3 vale 3, porque 15 más este valor de aquí tiene que ser igual a 18.
entonces este valor de aquí tendría que ser 3. No hay problema si alguna de estas variables duales da negativa. Ocasionalmente pasa, puede que dé negativa. En este caso, pues ese fue el primer, digamos, parte de lo que se está definiendo para proceder con el criterio de entrada. Entonces, resumiendo un poquito, partimos de la solución inicial que se obtuvo mediante el método de la esquina noroeste. Segundo, se identificaron cuáles son los valores de las variables duales asociadas. Tercero, para las variables que no son básicas, solamente para las que no son básicas, que no están en verde, se calculan los costos reducidos. ¿Cómo calculo los costos reducidos? Propiamente sería el valor de U más el valor de V menos el valor del costo que está en este valor de aquí. Eso para las básicas tiene que ser 0, pues por el procedimiento que estamos haciendo. Con todo lo que hicimos, por ejemplo, parémonos aquí, en X2, 3. Si yo reviso este 5 de aquí más el 4 de aquí es 9, menos el costo como tal de aquí sería 0. Efectivamente, el costo reducido de toda variable básica siempre tiene que ser 0. Digamos que teniendo eso como punto de partida, podemos llegar a obtener esos valores de esas variables duales. Entonces, lo que deberíamos revisar es cuál es el costo reducido para las variables que en este caso no son básicas en este momento. ¿Por qué menos 16 aquí? Porque 0 más 4, 4 menos 20 menos 16. Siguiente acá, 0 más 15, 15 menos 11, 4. El siguiente de acá, 5 más 15, más 5 más 10 serían 15. Perdón, menos 12, 3. El siguiente elemento serían 3 más 10, 13 menos 4, 9. El de aquí serían 3 más 2, 5 menos 14 menos 9. El de aquí serían 3 más 4, 7 menos 16 menos 9. Ya se tienen todos los costos reducidos para las variables no básicas. Ahora sí, aplicamos el criterio de entrada. ¿Qué dice el criterio de entrada? Seleccione aquella variable no básica que tiene el costo reducido más alto, que sea positivo. Entonces este es negativo, este es negativo, este es negativo, pero hay 3 variables no básicas que tienen un costo reducido positivo. Si todos fuesen negativos, esta solución sería óptima, y ese propiamente sería el criterio de parada. Pero como no pasa eso, nos toca hacer un cambio de tablero. ¿Qué variable vamos a tomar como variable básica de las 3, digamos, candidatas a entrar a la base? La que tenga el costo reducido más alto. En este caso, x31 se está resaltando aquí, es la siguiente variable básica. Esta en este momento no es básica, pero ya sabemos que x31 tiene que ser básica en el siguiente tablero. Si esta variable como tal se va a volver básica, tenemos que tener en cuenta de que en el siguiente tablero también tiene que tener la característica de que se tienen que tener m más n menos 1 variables básicas, o sea, las mismas 6 variables básicas. Si yo ingreso esta como básica, entonces una de las que actualmente es básica tiene que salir. ¿Cómo sabemos cuál de las que actualmente es básica sale? Aplicando el criterio de salida propiamente. ¿Qué me dice el criterio de salida? Forme un circuito con lazos horizontales y verticales, teniendo en cuenta que parte por aquí, termina por aquí y que en todos los terminales del circuito va a tener variables básicas. Entonces, cuando se hace propiamente esto que estamos viendo aquí, estoy diciendo de que aquí voy a ingresar esta variable. ¿Cuánto vale el valor de esa variable en términos del flujo que va a transitar por allí de 3 hacia 1? No sabemos. Esa es la pregunta que queremos resolver. Es un valor teta que se está especificando ahí como teta, pero no sabemos cuánto. ¿Cuál es el punto? Si nosotros ingresamos una cantidad teta aquí, primero tenemos que identificar cuál es el circuito para, digamos, poder hacer todos los cambios y que no me afecten las cantidades de oferta totales y demanda totales. Eso siguiendo como lo que nos está diciendo el procedimiento es: tenga en cuenta que tiene que formarlo con lazos horizontales y verticales y en todos los extremos tiene que colocar variables básicas actuales. Entonces, partimos por aquí.
Para generar el circuito vamos hacia acá, recuerden que hay una variable básica. Luego vamos hacia acá, hay otra variable básica, bajamos por aquí, hay otra variable básica, vamos hacia el lado de acá, hay otra variable básica, bajamos por aquí, hay otra variable básica y vamos otra vez al inicio, hay otra variable básica. Cosas importantes: efectivamente todos fueron horizontales y verticales, no hay diagonales. No necesariamente todas las variables básicas tienen que estar incluidas en el circuito. En este caso 1, 2, 3, 4, 5. La única que no se consideró como variable, la única variable básica que no está tocando el circuito es x23. Si recuerdan, esta es básica. Recuerden que aquí este valor es de 15. Y no se está tocando. No se está tocando, ¿por qué? Porque no es necesario que todas las básicas estén incluidas en el circuito. Eso es un error frecuente, que tal vez algunos como que siempre quieren que todas, que en el circuito que creen, todas las básicas tienen que estarse tocando. No, eso no tiene que ser así. Listo, entonces ya tenemos identificado el circuito. Si nosotros aquí vamos a ingresar a una cantidad θ, en todos los terminales del circuito tenemos que ir haciendo las actualizaciones como a nivel contable de lo que tiene que pasar. Si aquí ingresamos θ, aquí en este punto tenemos que restar θ. Pues ¿para qué? Para que la demanda total siga siendo 5, para que se siga manteniendo el mismo balance. Si aquí a su vez restamos θ, aquí en este momento de acá al lado tenemos que sumar θ. Si aquí sumamos, acá tenemos que restar. Si acá restamos, acá tenemos que sumar. Si acá sumamos, acá tenemos que restar y cerramos. Entonces efectivamente ahí me está indicando de que cuáles son todos los puntos que usted tiene que tener en cuenta para que la cantidad que vaya a ingresar por aquí no me vaya a afectar los resultados de factibilidad de todo el problema en el siguiente tablero. ¿Cuánto entonces tiene que ser θ? θ tiene que ser lo más alto posible, de tal forma de que en el siguiente tablero los flujos se sigan manteniendo positivos. θ es un valor positivo y necesitamos que en el siguiente tablero todos sean positivos. Entonces necesitamos que 5 menos θ sea positivo. Necesitamos que 10 más θ sea positivo, pero como θ es positivo, pues esto es redundante porque siempre va a ser positivo. Necesitamos que 5 menos θ sea positivo, que también está aquí, entonces pues no sería repetirlo, aquí está 2 veces. Necesitamos que 5 más θ sea positivo, pero lo mismo, es redundante. Entonces 5 más θ como que no es interesante como de evaluar. Y necesitamos que 10 menos θ sea positivo. Entonces tenemos estas condiciones de acá y todas tienen que ser positivas. ¿Cuánto es el máximo valor que le podemos asignar a θ para que todos estos resultados de aquí sigan siendo positivos? Por ejemplo, si yo le asigno el valor de θ 7, pues entonces x22 va a ser 5 menos 7 menos 2. Eso no puede pasar. Entonces debe ser, el máximo valor de θ debe ser 5. De pronto, viéndolo de una manera mucho más mecánica, pues esto es como para entender un poquito el problema, pero viéndolo de una manera mucho más mecánica, ¿cómo vamos a proceder? Vamos a proceder identificando que θ es el valor mínimo en todos los puntos que tengan un menos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los que tienen el menos? Este y este. El flujo de aquí es 5, el flujo de aquí es 5, el flujo de aquí es 10. ¿Cuánto vale θ? El mínimo entre esos tres, o sea, 5. Eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a estar viendo en el siguiente tablero. Entonces en el siguiente tablero, ¿qué va a estar pasando? Esta se vuelve básica y tiene un valor de 5. Y hay otra de las variables que estaban como básicas que tiene que volverse no básica. ¿Cuál? Aquella que quede con el valor de 0, pero solamente una. En este caso en particular, como θ vale 5, 5 menos 5 es 0, entonces esta se anula, pero esta también se anula. Entonces x11 y x22 se vuelven 0. Pasa algo raro, ¿no? Que eso es como la misma solución degenerada que estábamos hablando hace un momento. ¿Qué pasa aquí? Una de estas dos se tiene que volver no básica. Ojo que allí no se puede concluir que las dos dejan de ser básicas. Solamente una de las dos.
¿Cuál de las dos? Cualquiera. La otra va a tener un valor va a ser básica, pero va a ser básica a nivel de 0, que es una solución degenerada. Pero pues ahí el punto es que la conservemos. Esta variable como tal, el flujo en el tablero siguiente va a ser 10 más 5, 15. Esta de acá va a ser 5 más 5, 10. Y esta de aquí va a ser 10 menos 5, 5. Entonces, revisando aquí, si revisan solo los flujos, solo lo que está en verde, aquí se hizo esa actualización. Si revisan X11 que antes era básica, ya no está como básica. Entonces, ¿qué se acabó de hacer en ese movimiento, en ese cambio de tablero del tablero 1 al tablero 2? X31 se volvió básica, X11 dejó de ser básica. Y se tienen la misma configuración de lo que necesitamos. Recuerden qué es lo que necesitamos, otra vez allí. Necesitamos tener 6 variables básicas. Aquí hay 6 variables básicas que son las que están en verde. Y necesitamos que la suma de las filas y la suma de las columnas me cumplan con las ofertas y con las demandas. Y eso me cumple. Entonces podemos proseguir. Si es así, podemos proseguir. ¿Cómo procedemos en el siguiente paso? Ya el procedimiento sería volver y repetir. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es, pues asuman de que esto de acá no existe ni U1, ni U2, ni U3, ni todos los V1, 2, 3, 4 que están acá, que son las variables duales, y esas variables duales, pues propiamente tendríamos que generarlas. ¿Cómo las generamos? Lo mismo. Primero, diciendo de manera arbitraria que U1 es igual a 0. Segundo, diciendo que esos valores de las variables U más los valores de las variables V son iguales al costo solamente para las variables básicas. Así se generan. Entonces, ¿por qué este 2 de acá? Porque este más este es igual a este. Porque la siguiente a este sería esta. Porque U2 vale 5, porque este más este tiene que ser igual a este. 2 más 5 es 7. ¿Por qué el 9 de acá? Porque 4 más 5 tiene que ser igual a 9. ¿Por qué el 15 de acá? Porque 15 más 5 tiene que ser igual a 20. Porque en el siguiente este valor de acá es igual a U3, porque me paro aquí y reviso que ya sé que V4 vale 15. Este 15 más este valor de acá tiene que ser igual a 18. Entonces esto tiene que ser 3. ¿Qué me falta? Me falta B1. Entonces me paro en esta última. Este 3 más este valor de aquí tiene que ser igual a 4. ¿Cuánto tiene que ser B1? 1. Si observan la diferencia, si hay diferencias, ¿no? En este caso, en el primer tablero, B1 valía 10, aquí vale 1. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de ver, partimos de acá, se vuelve a hacer todo el mismo proceso y ya lo demás se vuelve algo un poco repetitivo. Se calculan los costos reducidos de las variables no básicas, las que no están en verde. ¿Cómo se calculan? U más B menos el valor del costo. Entonces, por ejemplo, 0 más 1 menos 10 menos 9. Este de aquí, 0 más 4 menos 20 menos 16. Este de aquí, 0 más 15 menos 11, 4. Este de aquí, 5 más 1 menos 12 menos 6. Este de acá, 3 más 2 menos 14 menos 9. Y este de acá, 4 más 3 menos 16 menos 9. ¿Qué tenemos acá? Que hay solamente una variable que es candidata a entrar a base. O sea, aquí nos está diciendo es atractivo que x14 se vuelva variable básica. Quiere decir que si esta variable se vuelve básica, entonces el costo va a mejorar. Si observan, en la solución anterior teníamos un costo de 520. En la siguiente solución, haciendo un cambio de tablero, tenemos un costo de 475. Mejoró. Y aquí nos está diciendo que eso puede seguir mejorando si x14 se vuelve básica. Entonces esta se tiene que volver básica. Si esta se tiene que volver básica, ahí ya aplicamos el criterio de entrada y toca aplicar el criterio de salida. ¿Para qué? Para actualizar las cantidades en el siguiente tablero y para saber qué variable se va a volver no básica. ¿Eso cómo lo hacemos?
con el circuito propiamente, estableciendo cuál es el circuito aquí. El circuito lo estamos visualizando de esta manera, entonces me está diciendo váyase hacia acá, desde acá suma, acá resta, luego hacia acá sume, luego hacia acá reste y luego hacia acá. Efectivamente el circuito no tiene que tocar todas las variables básicas actuales. Por ejemplo, no toca esta ni toca esta, y no tiene por qué tocarlas. El punto es que en los terminales sí las toque. La única que es no básica es la que sí se va a volver básica, que es la que va a entrar. Esta acá es básica, esta es básica, esta es básica. Entonces se formó el circuito con lazos horizontales y verticales. Se actualizan los valores, pues ahí esta parte incluso no hay necesidad de hacerlo, porque lo que les dije hace un momento se hace un poco más mecánico. ¿Dónde revisamos? Menos y menos, este y este. ¿Cuál de los dos tomamos? El que sea el valor más bajo. Entonces el que sea el valor más bajo es este 10. Este 10 va a ser el valor de teta. Entonces en el siguiente tablero todo va a estar igual excepto la variable x14, que antes no estaba como básica, ahora se va a volver básica y va a tener un valor de 10. Esta variable ya no va a tener el valor de 15, va a tener el valor de 15 menos 10, o sea 5. Esta variable ya no va a tener el valor de 0, va a tener el valor de 0 más teta, o sea más 10, va a tener el valor de 10. Y esta variable, recuerden que una tiene que salir. ¿Cuál tiene que salir? Una que tenga el valor de 0. Esta tiene el valor de 0. Entonces x24 no se va a mostrar como básica en el siguiente tablero. Efectivamente, no se muestra como básica en el siguiente tablero. Cuando multiplico y sumo este por este, más 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 este por este, me da 435. Mejoramos la solución. Efectivamente, esta es una mejor solución que se tiene en relación a la anterior, y propiamente no hemos parado, pero es cuestión de coger y repetir lo mismo. Entonces borramos, si quieren borren todo esto y vuelvan a recalcular los valores de las variables duales. Aquí me está diciendo listo, u1 es 0 porque de manera arbitraria lo colocamos como 0, y recalculamos todo. Porque este 2 de acá, pues tendríamos que partir por la primera fila siempre, porque asignamos este valor al u1 asociándolo con la fila. Entonces si este es 0, ya podríamos saber cuánto vale este de acá y este de acá. Este de acá, ¿por qué? Porque este de acá más este de acá tiene que ser igual a este. Entonces 0 más 2 igual a 2 y 0 más 11 igual a 11. Entonces este es 11. Ya tenemos el 2 y el 11. Si tenemos estos dos de aquí, podríamos identificar el valor de U2 y el valor de U3 también. ¿Por qué U2 vale 5? Porque 5 más 2 es igual a 7. ¿Por qué U3 vale 7? Porque 7 más 11 es igual a 18. Y pues finalmente creo que nos falta solamente de 1. Entonces este valor de aquí, 7 más menos 3 es igual a 4. Efectivamente no necesariamente estas variables tienen que ser estrictamente positivas, pueden ser negativas, no hay problema con eso, que eso también es como una consulta frecuente. En este caso nos está dando un valor negativo, y lo que tendremos que hacer en el siguiente paso sería calcular los costos reducidos de las variables no básicas. Porque menos 3 en esta, que es no básica, este más este menos este, menos 3 menos 10 menos 3, este de aquí es este más este menos este, da menos 10, este de aquí es este más este menos este, da menos 5, este de aquí es 4 más 7, ahí estaría 11 menos 16 menos 5. Ya calculamos todos los valores de las variables de los costos reducidos de las variables no básicas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, aquí también nos faltaría calcular el de la variable x24, que serían 5 más 11, serían 16 menos 20, da negativo. Entonces pues no habría necesidad ni tenerlo en cuenta si es negativo. Este costo reducido es negativo, este negativo, este negativo, este negativo, este negativo. ¿Qué quiere decir eso?
que no hay ninguna variable que actualmente de las no básicas que sea atractiva para ingresar a la base y mejore las condiciones que se tienen actualmente. O sea que si no hay nada que pueda mejorar, actualmente tenemos la solución óptima. Conclusión, de aquí podemos generar la solución óptima. ¿Cuál es la solución óptima? Que de 1 a 2 se manden 5, que de 1 a 4 se manden 10, que de 2 a 2 se manden 10, que de 2 a 3 se manden 15, que de 3 a 1 se manden 5, que de 3 a 4 se manden 5. Si multiplicamos 5 por 10 más 10 por 7 más 15 por 9 más 10 por 11 más 5 por 18 más 5 por 4, eso nos da 435, que ese es propiamente el costo óptimo. Esta propiamente sería la configuración de ese problema de transporte y la solución óptima que se obtiene aplicando el método de los multiplicadores. Espero que haya sido claro los comentarios que se dieron. De todas maneras, si existen alguna duda al respecto, pues estaré atento a los comentarios. Que estén muy bien. Hasta luego.